Ustedes saben que la buena ortografía enamora. Elegí esta imagen por el hecho de que es muy importante comunicarnos oralmente, por supuesto, pero si lo hacemos en forma escrita, la buena ortografía que utilicemos enamora, porque deja una buena impresión de parte de la persona que envía el mensaje. Muy bien, ahora en esta unidad, en esta segunda parte, vamos a hablar de los sinónimos, homófonos, homónimos, parónimos, antónimos y los vocablos polisémicos. Vamos a ir viendo qué significa polisémico. Empezamos. Este concepto ustedes ya lo conocen. Los sinónimos, sabemos que es un sinónimo cuando una palabra es similar a otra. ¿En qué? En significado. Similar, idéntica, aproximada y generalmente usamos en distintas ocasiones. Tenemos los sinónimos que son estrictos. Son aquellos que tienen exactamente el mismo significado en todos los contextos. Puede ser que una sea más usada que la otra o que una suene más culta que la otra, pero esencialmente las dos serían intercambiables. Si yo digo español o castellano como nombre de idioma, es lo mismo. Se llama sinónimo estricto. También existen los sinónimos contextuales. Son los más comunes, son equivalentes, pero solo en un cierto número de oraciones, pero no en otros. Es decir, yo aplico de acuerdo al contexto, de acuerdo al texto que estoy leyendo. Si yo hablo de dieta como estipendio, ¿verdad? Digo, dieta es el sueldo que se devenga diariamente. Estipendio es el sueldo que se estipula. La dieta es arancel. El estipendio es un trato. Cuando se habla, por ejemplo, de la dieta que reciben los diputados, los senadores. Si yo hablo de flete o porte, ¿el flete qué es? Es el marítimo, como si viniera de flote. Es decir, el porte, en cambio, es terrestre, viniendo de portar, llevar. Si va a ser una nave, se fleta, pero si es un carro, se hace el porteo, o si es un vehículo, de acuerdo al texto. Muy bien. Ahora vemos los antónimos que ustedes también ya conocen porque es un contenido desarrollado en toda la historia académica que todos tenemos. ¿Qué son los antónimos? Son palabras que tienen un significado opuesto o contrario entre sí. Pero ojo, acá hay que hacer una aclaración. Deben pertenecer, lo mismo que los sinónimos, a la misma categoría gramatical. ¿Qué significa esto? Si yo quiero dar el antónimo de alegría, ¿cuáles son sus antónimos? Tristeza, depresión, melancolía. ¿Cuáles son los antónimos de grande? Pequeño o chico. ¿Qué significa la misma categoría gramatical? Si yo tengo un sustantivo que quiero darle el antónimo, sus antónimos deben ser también sustantivos. A eso se refiere. Si va a ser el antónimo de un verbo, como por ejemplo yo digo pararse, ¿cuál va a ser el antónimo? Sentarse, ¿entienden? De la misma categoría gramatical. Veamos ahora qué son los parónimos. Son las palabras que se parecen a otras, pero su significado es distinto y pueden confundirse. Miren un poco. Tienen pequeñas diferencias ortográficas. Hombre, hambre, angosto, agosto, cóndor, condón, cordón. ¿Ven? Tienen parecidos en las letras, pero al pronunciarlo o al escribirlo resulta que son diferentes. Miremos acá algunos ejemplos. Ejemplos de las palabras homófonas. Tenemos el ciego con C, que significa invidente, el que no ve, y ciego con S del verbo cegar, cortar. Tenemos abollado, hundido por el golpe, un vehículo, abollado, que es una finca con bueyes. Abrazarse con Z es estrechar con los brazos a una persona.
Y abrazarse con S viene de brasa, que es quemarse. Y así ven ustedes que estas palabras tienen el mismo sonido, pero difieren en la escritura y por supuesto en el significado. Dejo a cargo de ustedes que vayan leyendo los demás ejemplos. Si vamos a ver la polisemia, como habíamos dicho, etimológicamente procede del griego poli, que significa muchos, y sema, que significa significado. Es la propiedad que tienen las palabras para ofrecer varios significados. Y vamos a ver solamente como ejemplo una sola palabra de nuestro idioma, que es la palabra llave. La llave, imagínense, puede ser instrumento de metal con guardas para correr o descorrer el pestillo de la cerradura, la llave de la puerta. Llave es un aparato de metal que movido por los dedos abre o cierra el paso del aire en ciertos instrumentos musicales de viento. Llave también puede ser un instrumento para facilitar o impedir el paso de un fluido por un conducto. Puede ser un interruptor de electricidad y también es la clave, ¿se acuerdan? La clave en el signo del pentagrama musical. Tal es la riqueza de nuestro idioma que nosotros vemos que una sola palabra puede tener varios significados. De ahí la importancia de conocer este tópico en ortografía y para saber cómo escribirlo y cuál es el sinónimo contextual que estamos usando. Algunos ejemplos de sustantivos polisémicos. Por ejemplo, el banco. Yo puedo hablar del banco, que es una institución bancaria donde se deposita dinero. El banco, que es el asiento, la silla que se utiliza en la plaza. La boca, que es el aparato de un grifo, de una cerradura. La boca de la botella, la boca de la persona. ¿Ven? Tenemos varios ejemplos acá. Si yo voy a tomar solamente el tema del diente. El diente puede ser de la dentadura de una persona o de un animal. Hablamos del diente del ajo. ¿Sí? Estas palabras tienen varios significados y se utilizan de acuerdo al texto. Como conclusión, podemos ver nosotros que todas estas palabras que acabamos de ver, dijimos las sinónimas que tienen el mismo significado, terminar, acabar. Las antónimas que tienen significado no solo diferentes, sino opuestos, el día y la noche. Las monosémicas que tienen un solo significado. Por ejemplo, agua. El agua no tiene varios significados, ni por contexto ni literalmente. Las polisémicas que tienen varios significados, como acabamos de ver. Por ejemplo, la palabra cuadro puede ser una pintura de museo, puede ser una figura geométrica, puede ser un tablero eléctrico. Las homónimas, que son iguales y se dividen en homógrafas, que son las que tienen la misma escritura y pronunciación. Por ejemplo, cólera, enfado, ira, rabia, y cólera de enfermedad. ¿Cómo cambia? ¿Cómo se distingue? Por el artículo que lleva adelante. Y las homófonas de sonido que tienen la misma pronunciación. Acá tenemos vaya de cercado, vaya de fruta y vaya de ir a un lugar. Ese es el resumen de los tipos de palabras que acabamos de ver en Es muy interesante agregar en este contenido ortográfico lo que se refiere a las palabras que se escriben juntas y separadas. El empleo correcto de esas palabras es importantísimo para su aplicación en escritos diversos, puesto que el significado cambia según se escriban. Veamos algunas. Miren ustedes, estas palabras van juntas con los determinantes. Los de la columna de la izquierda y la de la derecha van separadas sin los determinantes. Si yo digo el entorno familiar, la palabra entorno es un sustantivo y se escribe junto, van juntas. En cambio, si yo digo giran en torno de su eje, está indicando un lugar y ahí va separada la preposición de la palabra. ¿Ven? Un porvenir grandioso, porvenir es un sustantivo que se refiere a un futuro
Y si yo digo están por venir ahora, está separada la preposición por del infinitivo venir. Van separadas. Y tenemos otros ejemplos más que ustedes pueden ir visualizando en esta diapositiva. Acá tengo otros ejemplos que son los que suelen presentar dificultades en el momento de escribir. Por ejemplo, los porqués que ya vimos en la unidad anterior, cuándo va separado, cuándo va junto, cuándo va con tilde y cuándo sin tilde, que ustedes tienen ahí la explicación y el ejemplo. Y ahora agregamos el con que, enlace de consecuencia, que significa así que. Con que separado con tilde como pronombre interrogativo y con que es un enlace más pronombre que significa cuál. Y la misma cosa el sino, que puede presentarse de tres maneras. Sino, que es un enlace adversativo, no quiere pan sino galletas. Es una proposición opuesta. Sino puede usarse como sustantivo cuando significa destino. Tuvo un sino trágico. Y si no separado es un adverbio condicional más una negación. Si no vienes, esto se acabó. Este cuadro también es muy importante. Y una pequeña regla de ortografía que dice que cuando coinciden dos vocales iguales consecutivas, se deja una sola. Si yo tengo microorganismo, metanfetamina, antiimperialismo, ven ustedes que está subrayado la parte donde están las dos vocales del mismo sonido. Entonces yo suprimo una y dejo microorganismo, metanfetamina, antiimperialismo usando una sola vocal. Tenemos acá que también hay palabras que se pueden escribir juntas o separadas. Pero ojo, acá escriba junta o separada no cambia de significado. ¿Entienden? Deprisa puede ir junto, deprisa separado, enfrente, enseguida, maltrato, maltrato también separado, tosferina, vía crucis y adonde. ¿Ven? En este caso no cambian de significado. Estas, en cambio, se escriben siempre separadas, no se escriben juntas. A menudo, a pesar, a propósito, a través, a veces, que llevan la preposición a. Después tenemos de acuerdo, de repente, en efecto, en fin. Y por último tenemos por tanto, o sea y sin embargo. Van siempre. Como conclusión, vemos que también estas palabras siempre presentan dudas en el momento de escribir. Y fijémonos atentamente. Veamos, ¿a dónde va junto y con tilde cuando? Cuando se usa como interrogación o exclamación. De una pregunta o de una exclamación directa o indirecta. ¿A dónde fuiste de vacaciones? ¿A dónde voy a ir? No sé a dónde quieres que vaya. Está interrogando o exclamando. En ese caso, junto y con tilde. Junto pero sin tilde es cuando existe un antecedente, sitio o lugar que figura en la oración. Por ejemplo, la librería a donde vamos está cerca. El parque a donde vamos está justo ahí. ¿Cuáles son ahí los antecedentes? El sustantivo librería y el sustantivo parque, que me estoy refiriendo a eso. Por eso dice relativo. Y por último, a donde separado es también un adverbio relativo, pero no tiene antecedente, es decir, no hay un lugar al que se refiere. Quiero ir a donde tú vayas. No se sabe si es el parque, si es la librería. ¿Entienden? A donde tú vayas iré yo. En ese caso, cuando no hay un sustantivo que le precede, se escribe separado y sin tilde. Espero que resulte útil para cada uno de ustedes estas observaciones. Igual estamos atentos a cualquier consulta y no dejen de investigar que estas imágenes y estos ejemplos que aquí aparecen son nada más
de una manera como para poder explicar rápidamente el contenido, pero siempre ustedes tienen que ir investigando un poquito más. Muchas gracias.